Ay, madre mía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué está pasando, señores? Porque esto tiene más miga que un bizcocho de mi abuela. Y no me vengáis con que viven su vida privada. Aquí estamos para destriparlo, ¿verdad que sí? La pregunta del millón es, ¿por qué demonios Kerem no le pidió matrimonio a Hande si se les veía tan enamorados? Hasta ayer parecían la pareja perfecta de Disney. Pero tranquilos que yo me he puesto a investigar, a husmear, a hablar con fuentes que tienen oídos en todas partes, ¿me entendéis? Y parece que la cosa es más turbia de lo que pensamos. Olvidaos de las diferencias irreconciliables o de caminos que se separan. Esos son excusas baratas para la prensa. Lo que yo creo que está pasando, y ojo, esto es mi teoría personal, es que había un plan B o C, o hasta la Z. Pensadlo bien. Kerem, el tipo este siempre ha sido muy ambicioso, ¿no? Le gusta la fama, le gustan los focos, y no me malinterpretéis, es normal. Pero parece que en el fondo el matrimonio con Hande no encajaba en su plan maestro para dominar Hollywood. Sí, habéis oído bien, Hollywood. Lo que yo sospecho es que la presión de sus representantes, de la gente que le maneja la carrera, ha sido brutal. Le habrán dicho algo así como, Kerem, ¿quieres casarte ahora y que te encasillen como el marido de Hande Erçel? ¿O quieres ser una estrella internacional y que tu nombre brille por sí solo? Y claro, aquí es donde entra el salseo bueno. Dicen que Hande, a pesar de ser una fenómena, todavía tiene esa imagen de chica buena, de novia ideal. ¿Y Kerem seguramente quiere proyectar una imagen más salvaje? ¿Independiente? ¿El chico malo que conquista el mundo? Vaya usted a saber. Pero para ser honestos, si eres un actor con tantas aspiraciones, casarte con la actriz del momento, por muy guapa y talentosa que sea, puede ser un arma de doble filo. Te puede catapultar, sí, pero también te puede frenar si no sabes jugar bien tus cartas. Y aquí viene la parte que me da pena por Hande, porque ella, por lo que se veía, sí que estaba dispuesta a dar el paso. Seguro que hasta tenía el vestido de novia soñado. Pero parece que Kerem, al final, ha puesto su carrera por encima de su corazón. Qué duro suena esto, pero es la verdad que se palpa en el ambiente. No me imagino a Hande de brazos cruzados mientras él rueda películas en Los Ángeles y ella se queda aquí esperando. El tema de la distancia, de los rodajes, de las tentaciones, eso es un cóctel explosivo para cualquier relación. Muchos dicen que fue una decisión mutua, que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Pero yo, con este montón de información que va saliendo, no me lo creo del todo. Creo que hubo una presión externa muy fuerte sobre Kerem. Que le vendieron la idea de que el matrimonio era un freno a sus ambiciones. Y él, que es muy listo, seguramente se lo creyó. O peor aún, se lo vendieron tan bien que le convencieron. ¿Y ahora, qué va a pasar? ¿Se verán en eventos y se sonreirán con esa sonrisa forzada de ¿todo está bien? ¿Volverán a surgir rumores de reconciliación cuando salga alguna foto borrosa? Esto es digno de una telenovela turca, pero de las buenas, de las que te dejan con la boca abierta. Lo que sí tengo claro es que Kerem ha tomado una decisión importante, y me da la impresión de que no ha sido fácil, pero sí calculada. Ha elegido el camino más seguro para su carrera, aunque eso signifique sacrificar una relación que para muchos era la envidia de Hollywood. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kerem actuó egoístamente por su carrera, o realmente Hande y él tomaron caminos diferentes de forma natural?